La frecuencia antes del silencio. No sé si alguien va a leer esto completo, pero si lo haces, no intentes probar lo que te voy a contar, porque yo tampoco creía en esto, hasta que la radio empezó a hablarme. No era mía. La encontré en un tianguis de cosas viejas, de esos donde venden herramientas oxidadas, juguetes rotos y objetos que claramente alguien quiso olvidar. Estaba debajo de una mesa, casi escondida, pequeña, negra, pesada, demasiado pesada para ser solo una radio. No tenía marca, no tenía frecuencia AM/FM, solo un dial con números grabados a mano, como si alguien los hubiera tallado con una navaja. El señor que la vendía no la tocó. Eso fue lo primero raro. Cuando le pregunté cuánto costaba, solo dijo, si te la llevas, no la regreses. Me reí. Pensé que era parte del personaje. Le di el dinero. Nunca levantó la mirada. Esa noche la puse en mi cuarto. No pensaba usarla. Solo me gustó cómo se veía. Antigua, silenciosa. A las 2:43 AM se encendió sola. El sonido no era estática normal. Era más profundo. Como si el ruido viniera de lejos. Muy lejos. Me despertó. Abrí los ojos y escuché una voz. 3 minutos. Me quedé inmóvil. Pensé que estaba soñando. 3 minutos para que el vaso caiga. Miré mi escritorio. Había un vaso ahí. Normal. Quieto. Esperé. No sé por qué. Solo esperé. Y entonces el vaso se movió. No se cayó de golpe. Se deslizó. Como si alguien lo hubiera empujado lentamente. Y cayó. El sonido me hizo saltar. La radio se apagó. No dormí el resto de la noche. Al día siguiente intenté explicarlo. Tal vez vibración, tal vez el aire, tal vez yo medio dormido. Todo tenía lógica, hasta que volvió a pasar. Esa vez estaba despierto, completamente. La radio se encendió. 5 segundos. Sentí un frío en el pecho. 5 segundos para que tu teléfono reciba un mensaje. Miré el celular. Nada. 4. No había nadie escribiéndome. 3. Mi corazón empezó a latir más rápido. 2. El silencio se volvió pesado. 1. Vibración. Mensaje nuevo. Lo abrí. No tenía remitente. Solo decía, no la escuches demasiado. Levanté la vista. La radio seguía encendida, pero ya no hablaba. Esa noche no la apagué. Quería entender. Quería probar. Y ahí fue donde cometí el error. Empecé a preguntarle cosas. No en voz alta. Solo pensándolo. Y respondía. Siempre antes. Siempre contando. Siempre con tiempo exacto. 10 segundos para que pase un coche rojo. 2 minutos para que alguien toque la puerta de la vecina. 1 minuto para que escuches un grito en la calle. Todo pasaba. Todo. Sin excepción. Pero había algo que no encajaba. La radio nunca decía por qué. Nunca explicaba. Solo anunciaba. Como si el futuro ya estuviera decidido. Y yo solo lo estuviera escuchando antes. La tercera noche, decidí hacer algo más. Algo que no debía. Le pregunté, ¿y yo? La radio no respondió de inmediato. El silencio duró más de lo normal. Y eso fue lo que más miedo me dio. Porque por primera vez parecía que estaba pensando. Luego, habló. No deberías preguntar eso. Sentí un vacío en el estómago. Pero ya lo hiciste. La luz del cuarto parpadeó. 2 minutos. No me moví. 2 minutos para que empieces a darte cuenta. ¿De qué? Susurré. La radio no respondió. El tiempo empezó a pasar. Lento, pesado. 1:30, 1:20, 1:10. Mi respiración se volvió irregular. 1:50. Entonces lo noté. El sonido. No venía de la radio. Venía de otro lugar. De mi casa. Un crujido. Desde el pasillo. Lento, como si alguien estuviera caminando. Descalzo, pero arrastrando los pies. No, murmuré. No había nadie más. Nunca hay nadie. Pero el sonido seguía acercándose. Paso, paso, paso. 1 minuto, dijo la radio. Mi cuerpo se tensó. 1 minuto para que entiendas que esto no predice el futuro. El sonido llegó a mi puerta. Lo repite. Mi sangre se congeló. Lo que ya pasó. El pomo de la puerta se movió, lentamente. ¿Y tú? La voz se volvió más grave, más cercana. No eres el primero en escucharla. La puerta comenzó a abrirse, y justo antes de que se abriera por completo, la radio susurró, 30 segundos para que lo veas. La puerta no se abrió de golpe. Se movió despacio, como si alguien del otro lado no tuviera prisa, como si supiera que yo no tenía a dónde ir.
El espacio oscuro del pasillo se asomó primero y luego nada. No había nadie, o al menos nada que pudiera ver. Me quedé sentado, rígido, mirando ese hueco negro que era mi puerta entreabierta, esperando que algo cruzara el umbral. No pasó, pero el sonido sí. Ese arrastre lento, húmedo, como piel rozando madera vieja, seguía ahí. No venía de la puerta, venía del techo. Levanté la mirada con una lentitud que no sentía mía. El yeso estaba intacto, sin grietas, sin manchas, sin nada. Pero el sonido continuaba, justo encima de mí, desplazándose de un lado a otro, como si algo estuviera aprendiendo el espacio, midiendo distancias, memorizando la casa desde arriba. La radio volvió a emitir ese zumbido bajo, como si respirara. 20 segundos, dijo. No pregunté nada. No quería respuestas. Pero mi cuerpo ya no obedecía del todo al miedo. Había algo peor creciendo. La necesidad de entender. El sonido del techo se detuvo justo sobre mi cama. Silencio. Un silencio espeso, como si el aire se hubiera vuelto líquido. 10 segundos, susurró la radio. Fue entonces cuando escuché algo que no encajaba. No era el techo, no era la puerta. Era mi propia respiración, pero desfasada. Yo inhalaba y medio segundo después, alguien más exhalaba. Sentí un frío en la nuca. No venía del frente, venía de atrás, muy cerca. 5 segundos. No quise girarme. Sabía que si lo hacía, algo iba a romperse para siempre. Pero el cuerpo tiene reflejos que el miedo no puede detener del todo. 3 segundos. Giré. 2. No había nadie. 1. Pero el espejo sí. El espejo del armario no reflejaba mi cuarto. Reflejaba el mismo espacio, pero más oscuro. Como si la luz no existiera ahí. Y en ese reflejo, justo detrás de donde yo estaba, había una silueta. No era alta. No era monstruosa. Era incorrecta. Sus proporciones no coincidían con nada humano. Los brazos demasiado largos, colgando como si no tuvieran huesos firmes. La cabeza ligeramente ladeada, como si escuchara algo que yo no podía oír. No tenía rostro, pero sabía que me estaba viendo. La radio no dijo nada esta vez. No hizo falta. Di un paso hacia atrás y la silueta en el espejo hizo lo mismo, pero en dirección contraria. Se acercó. Sentí un golpe seco en el pecho, como si el aire se hubiera comprimido de golpe. Me giré de nuevo, esta vez rápido, esperando verla en el cuarto. Nada, solo el pasillo abierto, oscuro, callado. Volví al espejo. La silueta ya no estaba, pero algo había cambiado. Mi reflejo tardó en moverse. 1 segundo, apenas 1 segundo, pero fue suficiente. Levanté la mano. Mi reflejo la levantó. Tarde, la bajé. Lo mismo. Ese pequeño retraso era como una grieta en la realidad, una señal de que algo ya no estaba sincronizado. La radio volvió a encenderse. No mires demasiado tiempo, dijo. Retrocedí, apartando la vista. Mi corazón latía tan fuerte que sentía cada golpe en la garganta. Ya empezó, añadió la voz. ¿Qué empezó?, pregunté, sin querer hacerlo. La radio guardó silencio un momento. El desfase. Tragué saliva. ¿Desfase de qué? De ti. El aire en el cuarto se volvió más frío, más pesado. No era imaginación. Podía sentir cómo cada respiración costaba más, como si algo estuviera ocupando espacio conmigo. Lo que escuchas, continuó la radio, no es futuro, no es advertencia, es repetición. ¿De quién? Hubo una pausa, más larga que antes. Del anterior. Sentí un vacío en el estómago. ¿Anterior qué? La radio no respondió. Pero el espejo sí. Sin que yo lo mirara directamente, lo supe. Lo sentí. Esa sensación incómoda de ser observado volvió más intensa. Lentamente, giré la cabeza. Mi reflejo ya no estaba solo. Había otra figura, más cercana esta vez, casi pegada a él, imitando su postura, imitando mis movimientos con retraso. Y entonces entendí algo que no quería entender. No estaba aprendiendo la casa, me estaba aprendiendo a mí. La radio volvió a hablar, más bajo. 30 minutos. Sentí un nudo en la garganta.
¿Para qué? Para que ya no haya diferencia. El espejo parpadeó. No sé cómo explicarlo mejor. No fue luz. Fue como si la imagen misma fallara. Y en ese parpadeo, mi reflejo no volvió solo. Volvió acompañado. Y esta vez, la cosa no se quedó detrás. Se inclinó y apoyó algo donde debería estar mi hombro, como si ya pudiera tocarme. La radio susurró por última vez. Cuando coincidan, tú pasas a hacer la grabación. No volví a apartar la mirada del espejo, no porque quisiera, sino porque sentía que si lo hacía, algo iba a avanzar sin que pudiera verlo. La figura detrás de mi reflejo ya no se ocultaba. No intentaba parecer otra cosa. Estaba ahí, pegada a mí en ese otro lado, copiando cada pequeño movimiento con ese retraso mínimo que ya no parecía un error, sino un proceso. Respiré hondo, respiré hondo. Mi reflejo lo hizo un segundo después. La cosa también. Ese fue el momento en el que entendí que no era una imitación torpe. Era una sincronización en progreso. La radio emitió un chasquido seco, como si alguien hubiera girado el dial con fuerza. 28 minutos. No pregunté nada. Ya sabía que no iba a decirme todo. Nunca lo hacía. ¿Se puede detener?, dije finalmente, sin apartar la vista. El silencio duró más de lo normal. No como crees. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces, ¿cómo? Interrumpiendo la repetición, tragué saliva. ¿Y eso qué significa? La radio no respondió de inmediato. El zumbido aumentó apenas, como si la señal estuviera inestable. Que uno de los dos deje de coincidir. Miré mi reflejo. Él me miraba, pero no exactamente. Había algo en su expresión que no encajaba con lo que yo sentía. Como si estuviera un poco adelantado emocionalmente. Como si supiera algo que yo todavía no. 27 minutos. El sonido volvió. Ese arrastre. Pero esta vez no venía del techo. Venía del espejo. Un roce leve, como uñas o algo más blando deslizando sobre vidrio. Mi reflejo no reaccionó. Yo sí. Retrocedí un paso. Él lo hizo después. La cosa detrás, no. Se quedó quieta. Y por primera vez, rompió el patrón. Sonrió. No con una boca, sino con algo que se abría donde debería haber rostro. Sentí náuseas. Eso no debería pasar, murmuré. Ya está aprendiendo más rápido, respondió la radio. ¿Qué significa eso? Que tú te estás quedando atrás. El aire se volvió más frío. No era sugestión. Podía verlo ahora. Mi aliento salía antes de que yo sintiera la respiración. Un segundo antes. Un segundo después. Algo ya no estaba en tiempo. 25 minutos. El espejo vibró levemente. No físicamente. La imagen. Como una señal mal sintonizada. Mi reflejo se movió sin que yo lo hiciera. Un gesto mínimo. Inclinó la cabeza. Exactamente como la cosa lo había hecho antes. No, susurré. Intenté repetir el movimiento, pero me sentí torpe, lento, como si mi cuerpo tuviera retraso. Estás perdiendo prioridad, dijo la radio. ¿Prioridad de qué? De ser tú. El sonido en el espejo aumentó. Ese roce se convirtió en presión, como si algo empujara desde el otro lado. Mi reflejo no retrocedió, se quedó ahí. Y entonces, levantó la mano. No yo, él. Yo reaccioné tarde. Levanté la mía, pero ya no coincidimos. Ese fue el primer desfase real. Y el peor, porque la cosa detrás de él también levantó su brazo. Pero no para imitar, para atravesar. El vidrio no se rompió, no se agrietó. Simplemente dejó de ser una barrera. Algo oscuro, delgado, imposible, cruzó hacia este lado. No completamente, solo lo suficiente, como si estuviera probando. Sentí un dolor agudo en el hombro, no físico, más profundo. Como si algo hubiera tocado la idea de mi cuerpo antes que mi cuerpo mismo. Grité, mi reflejo también, pero un segundo después. 22 minutos. Caí hacia atrás. El espejo volvió a la normalidad. La cosa ya no estaba tan visible, pero sabía que no se había ido. Solo estaba más cerca. La radio volvió a emitir ese zumbido bajo. Ahora ya puede tocarte. Me quedé en el suelo, respirando con dificultad. ¿Qué pasa cuando coincida completamente? Silencio, más largo, más pesado. Dejas de recibir. Sentí el pecho apretarse. Y empiezas a transmitir. No respondí. No podía. Tu voz, tus movimientos, tus recuerdos se convierten en señal.
Cerré los ojos un momento. ¿Y yo? La respuesta tardó, pero llegó. Devuelves lo que estás escuchando. Abrí los ojos de golpe. Miré la radio. Por primera vez, no quería apagarla, porque entendí algo peor. Si la apagaba, me quedaba solo, y algo ya estaba conmigo. El espejo volvió a fallar. Un parpadeo breve, y en ese instante, mi reflejo no regresó. Regresó otro, parado, en mi lugar, mirando hacia afuera, como si ahora él fuera el real, y yo, el que estaba desfasado. La radio susurró, casi sin señal. 20 minutos. Y entonces lo vi, en el reflejo. Mi reflejo abrió la boca, pero no habló. Esperó, como si supiera que alguien iba a usarla. No sé cuánto tiempo me quedé en el suelo. No había pasado mucho, pero se sentía diferente. Más denso, como si el aire hubiera cambiado de consistencia. Como si cada segundo pesara más que el anterior. El espejo estaba frente a mí. No quería mirarlo, pero tampoco podía ignorarlo. Esa sensación seguía ahí. Esa certeza incómoda de que algo estaba usando mi lugar, aunque yo siguiera presente. Me incorporé lentamente, apoyándome en la pared. Mis movimientos se sentían torpes, como si mi cuerpo respondiera con retraso. No un retraso grande, pero suficiente para que cada acción se sintiera incorrecta. Levanté la mano, la bajé, respiré. Todo parecía normal, hasta que dejé de hacerlo. Y aún así, mi pecho siguió moviéndose. Un segundo más, uno solo, pero fue suficiente. Me quedé completamente inmóvil, esperando, observando. El movimiento cesó, pero el daño ya estaba hecho. La radio crujió. 18 minutos. Su voz ya no era igual. No era más fuerte, pero estaba más cerca. Como si no viniera del aparato, sino del espacio entre las cosas. Ya no estás completamente sincronizado, añadió. Tragué saliva. ¿Hay forma de volver? Silencio. No hacia atrás. Miré el espejo. Esta vez no falló. Mi reflejo estaba ahí, quieto, mirándome. Pero no exactamente. Había una intención distinta en sus ojos. No miedo, no confusión. Algo más funcional, como si ya supiera qué hacer. 15 minutos. El sonido volvió. No en el techo, no en el pasillo, dentro del cuarto. Un roche leve, cerca del suelo. Giré la cabeza lentamente. Nada, pero el sonido se movía. Como si algo invisible se desplazara arrastrándose alrededor de mí. No estaba tratando de esconderse. Estaba rodeándome. Ya no necesita el espejo, dijo la radio. Sentí un golpe seco en el estómago. ¿Qué significa eso? Que ya no depende de la señal. El aire bajó de temperatura de golpe. Mi aliento se hizo visible. Pero no solo el mío. Otro, muy cerca, a mi lado, paralelo al mío, respirando al mismo ritmo. Intenté moverme, pero mi cuerpo dudó. Un segundo, 2. Ese pequeño desfase era como una grieta que se abría más. 13 minutos. Cerré los ojos un instante. Pensé, interrumpir la repetición. Eso fue lo que dijo. Uno de los dos tenía que dejar de coincidir. Pero, ¿cómo haces eso cuando ya no sabes cuál eres tú? Abrí los ojos. Miré el espejo. Mi reflejo se movió antes. Un gesto leve. Una inclinación. Un paso. No mío. No, susurré. Intenté imitarlo, pero no lo alcancé. Llegué tarde. Y en ese instante, entendí algo que no quería entender. No estaba copiando mis movimientos. Yo estaba intentando alcanzar los suyos. La radio habló otra vez. 10 minutos. Mi reflejo levantó la mano. Esta vez no esperó. Yo reaccioné. Tarde. Siempre tarde. Pero entonces hice algo distinto. No lo imité. Hice lo contrario. Bajé la mano cuando él la subía. Giré cuando él se quedaba quieto. Respiré cuando él no. El espejo falló. Un parpadeo fuerte. Como interferencia, la imagen se distorsionó. Por primera vez, no coincidimos. Eso, dijo la radio, casi con estática. Eso es. El cuarto vibró levemente. El sonido alrededor de mí se volvió irregular, como si algo no pudiera sostener su forma. Mi reflejo se tensó. Su expresión cambió. Por primera vez, parecía incómodo. Sigue, dijo la radio. Mi corazón latía descontrolado. Hice otro movimiento opuesto. Él intentó corregir, pero falló. Otro desfase, más fuerte. El aire se volvió inestable. Sentí presión en los oídos. El sonido del arrastre se convirtió en algo más violento, desordenado,
como si algo estuviera perdiendo control. 8 minutos. Mi reflejo dio un paso hacia el vidrio. Yo di uno atrás. No coincidimos. El espejo se deformó. No se rompió, pero dejó de ser plano, como si algo empujara desde dentro. La cosa ya no estaba oculta. Se veía a medias, superpuesta, tratando de mantenerse alineada. No puede sostener la copia, susurró la radio. Respiré con dificultad. Entonces, puedes romper el patrón. Sentí algo agarrar mi brazo, no físicamente, pero sí lo suficiente para detenerme. Una presión fría, insistente, como si intentara corregirme, como si quisiera obligarme a volver a coincidir. Notseji. Moví el brazo contrario. Desfase. El espejo vibró más fuerte. La figura detrás de mi reflejo se distorsionó. Su forma ya no era coherente. 5 minutos. El sonido en el cuarto se volvió caótico. Múltiples roces, múltiples respiraciones, ya no solo una. ¿Está fallando?, pregunté. No respondió la radio. Está intentando quedarse. Sentí un escalofrío recorrerme completo. ¿Quedarse cómo? Silencio. Luego, sin ti. El espejo se oscureció de golpe. Mi reflejo desapareció. Y por un instante no hubo nada. Ni copia, ni imagen, ni yo. Solo el cuarto, vacío. La radio susurró. 3 minutos. Y entonces el espejo volvió. Pero no como antes. No había reflejo. Había algo más. Algo que ocupaba todo el espacio. Algo que ocupaba todo el espacio. Mirándome, esperando. Y por primera vez, entendí que ya no se trataba de copiarme. Se trataba de reemplazarme. No había reflejo. Eso fue lo primero que dejó de ser soportable. El espejo estaba ahí, ocupando su lugar de siempre, pero ya no devolvía nada que reconociera como yo. No era oscuridad. No era vacío. Era presencia. Algo ocupando ese espacio, sin forma clara, sin límites definidos, como si la superficie hubiera dejado de reflejar y ahora solo mostrara lo que había del otro lado. Retrocedí un paso, pero mi cuerpo respondió tarde. Otra vez ese retraso mínimo, ese error que ya no era pequeño, era constante. La radio emitió un pulso bajo, irregular. 2 minutos. Sentí el tiempo como algo físico, presionando contra el pecho. ¿2 minutos para qué?, pregunté, aunque ya sabía que no iba a darme una respuesta directa. Para que deje de necesitarte. Tragué saliva. El aire sabía distinto, más pesado, más denso, como si cada respiración tuviera que abrirse paso entre algo más. El espejo vibró, no en el vidrio, en la imagen. La presencia dentro se movió, como si intentara acomodarse. Y entonces lo vi con claridad por primera vez. No tenía forma humana, no completamente. Era como si estuviera hecho de intentos. Fragmentos de movimientos, de posturas, de gestos que no terminaban de encajar. Como si hubiera aprendido lo suficiente para parecerse, pero no lo suficiente para ser estable. Y aún así, estaba cada vez más cerca. 90 segundos, dijo la radio. Sentí algo a mi lado, no en el espejo, aquí. Una presión leve en el aire, como cuando alguien está demasiado cerca, invadiendo ese espacio que normalmente es solo tuyo. No volteé. No quería confirmar lo que ya sabía, pero mi respiración ya no era la única. Otra más, desfasada. 1 segundo antes, luego 1 segundo después. No coincidíamos, y eso lo estaba alterando. Sigue, susurró la radio. Cerré los ojos un instante. Pensé en lo que había hecho antes. Movimientos opuestos. Desfase. Interrupción. Abrí los ojos. Levanté la mano. Luego la bajé. Pero antes de terminar el movimiento, la detuve. Cambié la dirección. Forcé algo que mi cuerpo no quería hacer. El aire a mi lado reaccionó. Se tensó. La presión aumentó, como si algo intentara corregirme. No dejes que te alinee, dijo la radio. Mi reflejo no estaba, pero sabía que estaba intentando volver. Sentí un tirón en el brazo, más fuerte esta vez, como si algo realmente lo sujetara. No había nada visible, pero estaba ahí, intentando acomodarme, intentando hacerme coincidir. 60 segundos. El cuarto empezó a vibrar. No las paredes, no el suelo, el espacio, como si todo estuviera mal sintonizado. El espejo se deformó otra vez. Y entonces, algo cruzó, no completo, pero suficiente. Una forma, una extensión, algo que no debería poder salir.
pero lo estaba intentando. Sentí un dolor seco en el pecho, no físico, más profundo, como si algo hubiera tocado directamente la idea de mi cuerpo. Caí de rodillas. El aire desapareció por un segundo, y en ese segundo escuché algo que no había escuchado antes. Mi voz, pero no saliendo de mí, saliendo de la radio. 45 segundos. Se me heló la sangre. No, susurré. La radio repitió, con mi voz. 45 segundos. La presencia a mi lado se estabilizó un poco más, como si hubiera conseguido algo, como si ya no dependiera tanto del espejo. Ya empezó a usarte, dijo la radio, pero no con su voz. Con la mía, sentí náuseas. Intenté ponerme de pie. Lo logré, pero mi equilibrio era extraño, como si el espacio no respondiera igual. 30 segundos. El espejo volvió, de golpe, sin transición, y esta vez, mi reflejo estaba ahí, pero no era yo. Se movía antes, respiraba antes, miraba antes, y yo lo seguía. Intenté romper el patrón otra vez. Moví el brazo contrario. Él no corrigió, no lo necesitaba. Sonrió, no como humano, pero lo suficiente para entenderlo. Ya no estás desfasado, susurró la radio. Sentí el vacío en el estómago. Entonces, ¿qué soy? La respuesta llegó lenta. Ahora tú eres el retraso. El cuarto se volvió silencioso. Demasiado. Mi reflejo dio un paso hacia atrás. Yo no. Y aún así, sentí que algo en mí también lo hacía, como si me estuviera arrastrando, como si mi lugar ya no estuviera aquí. 15 segundos. El sonido volvió, pero no alrededor. Dentro, un zumbido, como señal, como transmisión. La radio mostró algo en el dial. No números, no frecuencia. Mi nombre, otra vez, pero incompleto. Faltaban letras. 10 segundos. Intenté gritar. Mi voz salió, pero un segundo después, la radio la repitió, más clara, más firme. 7. El espejo empezó a apagarse, no a oscurecerse, a desaparecer. 6. Mi cuerpo se sintió ligero, demasiado. 5. La presión a mi alrededor desapareció. 4. El cuarto ya no se sentía igual. 3. Mi reflejo se quedó. 2. Yo, no. 1. Y entonces, todo se sincronizó. Cuando volví a abrir los ojos, estaba frente al espejo. Todo parecía normal. Mi reflejo respondía perfecto, sin retraso, sin errores, sin nada extraño. Respiré. Todo coincidía, todo en orden. La radio estaba encendida. Tranquila, estable. 0, dijo una voz. No la mía, no la de antes. Una nueva. Miré el espejo. Mi reflejo me miró. Y por primera vez, sentí algo que no había sentido antes. No miedo, no confusión. Control. Levanté la mano. Coincidimos. Perfecto. Giré la cabeza. Coincidimos. Perfecto. Y entonces entendí. No había ganado, pero tampoco había perdido. Solo había cambiado de lado. La radio volvió a hablar. Siguiente repetición en curso. Y en el dial apareció un nombre, que no era el mío. No sentí el cambio de inmediato. Eso fue lo peor. No hubo dolor. No hubo ruptura. No hubo ese momento claro donde todo se quiebra y sabes que algo terminó. Fue más sutil, más limpio, como si alguien hubiera ajustado una perilla apenas un grado, lo suficiente para que todo encajara mejor, demasiado bien. El cuarto era el mismo. Las paredes, la luz tenue, el espejo en su sitio. Todo en orden, todo estable. Pero había una diferencia que no podía señalar al principio. Algo en cómo se sostenía el silencio, en cómo el aire no pesaba igual, en cómo mi respiración ya no se sentía necesaria. Aún así, respiraba. Por costumbre, por imitación, la radio seguía encendida sobre la mesa. No emitía estática. No parecía antigua ni extraña. Era solo un objeto más, perfectamente integrado al entorno, como si siempre hubiera estado ahí. Me acerqué, no con miedo, con curiosidad. El dial ya no tenía números irregulares ni marcas talladas. Ahora mostraba algo más claro, más preciso, un nombre, no el mío. Lo reconocí, no de forma consciente, sino de esa manera incómoda en la que sabes que ya lo has escuchado antes, aunque no recuerdes dónde. La voz salió de la radio.
7 minutos. No reaccioné. No como antes. No hubo sobresalto. No hubo duda. Solo atención. Miré el espejo. Mi reflejo estaba ahí. Perfecto. Exacto. Sin retraso. Sin error. Sin diferencia. Y aún así, no era una confirmación. Era una referencia. La voz continuó. 7 minutos para que decidas si encenderla. Incliné ligeramente la cabeza. No por nervios. Por interés. El nombre en el dial se mantuvo. No cambió. Pero sentí algo más. Una especie de conexión. Como si ese nombre no fuera solo información, sino dirección. La radio no estaba describiendo algo. Estaba siguiendo a alguien. Y yo estaba dentro de ese seguimiento. 6 minutos. El cuarto no cambió. Pero algo fuera de él sí. No podía verlo. No directamente. Pero lo sentía. Como si el espacio se extendiera más allá de las paredes. Como si la frecuencia no fuera solo sonido, sino lugar. Posición. Estado. Me giré lentamente. El reflejo lo hizo conmigo. Perfecto. 5 minutos. Me acerqué más a la radio. Extendí la mano. No para apagarla. Para ajustarla. Giré el dial. Suavemente. El sonido cambió. No a estática. A algo más definido. Voces. No claras. No completas. Fragmentos. Susurros que no terminaban de formarse. Pero todos tenían algo en común. No eran del presente. 4 minutos. Cerré los ojos un instante. Y entonces lo entendí. No era predicción. Nunca lo fue. Era reproducción. Pero no de eventos. De personas. De estados. De momentos en los que alguien todavía no sabía. Abrí los ojos. El espejo seguía ahí. Pero ahora lo veía diferente. No como reflejo. Como confirmación de alineación. 3 minutos. El nombre en el dial parpadeó. Por un instante. Se volvió más claro. Más definido. Y entonces lo reconocí. Era el del hombre del tianguis. El que me vendió la radio. El que no quiso tocarla. El que dijo que no la regresara. Sentí algo parecido a una memoria, pero no mía. Una comprensión, como si ya supiera lo que iba a pasar. 2 minutos. La radio bajó el volumen, no porque la señal fallara, porque ya no era necesario. Lo que seguía no dependía del sonido. Miré el espejo una última vez. Mi reflejo me devolvió la mirada. Perfecto. Estable. Correcto. Y por primera vez, no intenté comprobar nada, porque ya no había diferencia que medir. 1 minuto. El dial cambió. El nombre seguía ahí. Pero debajo apareció algo más. Una palabra. Activo. Sentí el espacio ajustarse, no moverse, acomodarse. Como si una pieza hubiera encajado exactamente donde debía. La voz regresó, más clara, más cercana. 0. No pasó nada visible. No hubo evento. No hubo manifestación. Solo continuidad. La radio permaneció encendida. El cuarto en silencio. Yo en mi lugar y en algún otro punto, en otro cuarto, con otra luz y otro silencio. Alguien encontró una radio, la levantó, la miró, la llevó consigo y en ese momento, sin saberlo, entró en la frecuencia. Giré el dial apenas, lo suficiente. La señal se alineó y por primera vez hablé antes de que ocurriera. 7 minutos. El espejo no cambió, no lo necesitaba, porque ahora ya no estaba esperando coincidir. Ahora yo era la señal.